Bueno, como les iba diciendo, psicoanálisis. Sigmund Freud fue el creador, inventor del psicoanálisis. Es una de las escuelas de la psicología que vemos, ¿sí? Es una teoría bastante particular que tiene un objeto de estudio bastante singular que es el inconsciente. El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. ¿Y qué método va a utilizar Freud para estudiar el inconsciente? El método clínico. Freud atendía pacientes en su consultorio, él en realidad era neurólogo, atendía pacientes en su consultorio y le iban llegando algunos pacientes con algunas particularidades, que ahora vamos a ver cuáles. A partir de eso, Freud atendía a los pacientes, los escuchaba, los revisaba. En un primer momento intentó la hipnosis, era mal hipnotizador Freud, con lo cual dejó de utilizarla, pero igual fue por otro motivo que dejó de utilizar la hipnosis, y fue elaborando su teoría a partir de lo que escuchaba, a partir de los fenómenos que ocurrían en su consultorio, fue escribiendo, fue teorizando lo que hoy conocemos como psicoanálisis. A este método lo llamamos el método clínico, ¿no? Porque se basaba básicamente en entrevista individualizada con el paciente que a su vez era sujeto de la experimentación, ¿sí? El paciente era un poco un experimento también para Freud, ¿sí? Aunque suene algo como feo, ¿no? Decir que Freud experimentaba con sus pacientes. Bueno, de alguna manera sí. A su vez que estaba investigando sobre el inconsciente y sobre la particularidad de algunos síntomas que traían las personas, Freud fue teorizando, fue descubriendo cosas, fue investigando, ¿sí? Pero a la vez, entre comillas, curaba a esos pacientes. Y cuando hablamos de lo que es el inconsciente, ¿a qué hace referencia? ¿Alguien sabe qué es el inconsciente? ¿Podría ser la psiquis, la mente? La psiquis es una Sí. cosa, la Freud, mente es otra. Freud dice que si bien la mente estaba formada por el consciente, preconsciente e inconsciente, si tenía entendido así. A ver, está bien lo que decís, pero hay que hacer una salvedad. Eh, Freud nunca habló de mente, ¿sí? La mente es una conceptualización que pertenece al campo de la psicología, pero a otra corriente teórica que tiene más que ver con la psicología cognitiva. Hablaba Freud de las psiquis. hablaba de psiquis, ¿sí? Hablabas de aparato psíquico o de psiquismo, no de mente, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Y básicamente, como dice la compañera, en el inconsciente podemos decir que se alojan representaciones de la cual nuestra conciencia no sabe, no conoce, no obstante, esas representaciones, afectos, recuerdos, producen efectos en nuestra personalidad y en nuestra conducta cotidiana. ¿Y cómo es que descubre Freud al inconsciente? ¿Sí? De hecho, cuando hablamos de inconsciente, estamos diciendo la palabra consciente, pero negándola con el inconsciente, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? Supongo que sí. Entonces, el inconsciente tiene que ver con todo aquello que no accede a la conciencia, porque está reprimido. Y este es algo importante, el mecanismo de la represión, ¿sí?
¿Y cómo descubre Freud el inconsciente? Básicamente atendiendo pacientes. Le llegaban pacientes que tenían síntomas corporales, síntomas somáticos como parálisis, pero que no tenían un correlato orgánico en realidad. Es decir, eran pacientes que habían ido a la consulta de otros médicos y estos médicos los habían descartado como pacientes porque decían que esos pacientes simulaban, que eran pacientes que mentían, porque no tenían un correlato orgánico de aquello que les ocurría en el cuerpo. Y Freud se dio cuenta que en realidad no es que simulaban, no es que mentían. De hecho, esos síntomas de parálisis en el cuerpo, en una pierna, en un brazo o en alguna parte del cuerpo, eran efecto de una verdad que estaba reprimida. ¿Y cómo lo descubre esto Freud? Justamente hablando con esos pacientes, ¿sí? Cuando Freud hablaba con esos pacientes y podían asociar, recordar algo de esa parálisis que estaba en el cuerpo con algo de la infancia que había sido traumático, esa parálisis de alguna manera se resolvía, desaparecía, ¿sí? También lo que se dio cuenta Freud, perdón, perdón, también lo que se dio cuenta Freud de que esas parálisis no seguían la anatomía nerviosa, ¿sí? Que no es que se debían a un problema en el organismo, sino a un problema en el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre organismo y cuerpo? Organismo hace referencia a esto palpable que tenemos, que es nuestro organismo, que es biológico. El organismo es algo biológico compuesto por células, tejidos, etcétera, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de cuerpo, hace referencia a la representación subjetiva que tenemos de nuestro organismo. La representación, valga la redundancia, que es simbólica, que es subjetiva, es una construcción que nosotros hacemos de cómo es nuestro cuerpo. Entonces, Freud se da cuenta, porque como era médico, neurólogo, conocía acerca de la anatomía del sistema nervioso, se da cuenta que estas parálisis no seguían la anatomía nerviosa que él también conocía. ¿Sí? Un momento. Sí, voy para allá a comer. Te aviso cuando esté en el colectivo. Salgo a las 9:30. Así, de guardia, así que bueno, te aviso cuando me tome el colectivo. Bien. Freud utilizó diferentes métodos como el de la hipnosis, después la catarsis, pero finalmente se quedó, por así decirlo, con el método de la asociación libre, que consiste básicamente en decir todo aquello que se le ocurre al paciente, aunque sea absurdo, aunque no tenga nada que ver con lo que está hablando, ¿sí? Que vaya asociando libremente, significa eso, ¿sí? Lo que se le ocurre lo tiene que decir. Esto era para llegar al núcleo patógeno del síntoma. Entonces, había un cuerpo orgánico, un organismo y un cuerpo, diferenció Freud, de alguna manera. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de que del inconsciente si no sabemos de él, porque está reprimido? ¿Sí? ¿Cómo sabemos de él? Una aclaración. El inconsciente no tiene un correlato orgánico.
No es que tenemos una parte en nuestro cerebro donde está el inconsciente, o está el yo, o el super yo, o el ello. El inconsciente ahora vamos a ver de qué está hecho, ¿sí? Que un poco el título del texto que está para esta clase se los dice, ¿sí? Entonces, el inconsciente, me perdí, perdón, a ver. Sí, ¿cómo sabemos del inconsciente? Si está reprimido, si está como tapado, si no hay acceso directo a él. ¿Cómo sabemos? ¿Alguien lo sabe? Podríamos decir que marca patrones en nuestra vida. Se manifiesta también mediante los sueños, cosas así. Muy bien, exactamente. A partir de las formaciones del inconsciente, ¿sí? Freud llama formaciones del inconsciente a aquellos fenómenos donde se manifiesta el inconsciente. Y como dijo la compañera, son los sueños o estos patrones repetitivos que tenemos en nuestra vida que podríamos llamar síntomas neuróticos, ¿sí? La compulsión a la repetición tiene que ver con esto, con los síntomas neuróticos, ¿no? De caer siempre de tropezar siempre con la misma piedra, ¿no? Los lapsus linguae o equivocaciones al hablar, equivocaciones al escribir o al leer, ¿sí? Los actos fallidos, ¿sí? Las fantasías, ¿qué más? Tenemos como formaciones del inconsciente, me estoy olvidando de algunas. Bueno, ya me voy a acordar. Entonces, a través de los sueños, ¿sí? Freud dice que es la vía regia de acceso al inconsciente, ¿sí? Pero no es que los sueños se los... Profe, Sí. desviándonos un toque del tema principal, disculpe igual, pero no sé si habrá leído algo sobre Jung y Freud, que hablaban algo sobre los sueños, que si bien como que te querían decir algo, te daban un mensaje, pero no exactamente tan concreto, y había como que estudiar una banda para intentar entender, desenlazar el mensaje que dejaba. A ver, está bien lo que preguntás. No es, a ver, requiere una práctica poder interpretar los sueños. De hecho, Freud tiene un texto, un ensayo, un libro que se llama La interpretación de los sueños, ¿sí? Que fue en el 1900 y ahí Freud explica cómo interpretar un sueño, cómo interpretar los sueños. La interpretación de los sueños no es algo nuevo, no es algo que inventó Freud. Ya culturas milenarias como los egipcios hacían interpretación de los sueños, pero con un fin, digamos, profético, ¿sí? A partir de lo que soñaba determinada persona, eso iba a representar una profecía, algo que iba a ocurrir, ¿sí? Y había como un código, si vos soñás con determinado animal, significa tal cosa. Si soñás con determinado pariente, significa tal otra. Y entonces la habilidad del interpretador de sueños estaba en cómo administraba estos códigos preestablecidos acerca de el sueño de determinada persona. Freud no tiene un código de cómo interpretar los sueños, ¿sí? No tiene un código. Se interpretan, se leen los sueños, pero esto hay que hacerlo en el marco de un análisis, ¿sí? De un tratamiento psicoanalítico. No se puede hacer por fuera del tratamiento psicoanalítico. ¿Por qué? Porque la interpretación necesita del sostén del andamiaje que implica la transferencia, que ya lo vamos a ver en clases posteriores, es un concepto muy importante y muy interesante de la teoría psicoanalítica freudiana, que es el concepto de transferencia. Y tiene que ver con el vínculo que se crea
entre el paciente y el analista. Si no se crea ese vínculo transferencial, difícilmente se puede interpretar un sueño. Difícilmente el paciente va a soñar para que el analista le analice los sueños, ¿sí? También cuando está en transferencia el paciente, a veces deja de soñar el paciente porque aparecen las resistencias, pero ese es otro tema, ¿sí? Pero básicamente, como para que se den una idea de en qué consiste la interpretación de los sueños, Freud lee deseos en los sueños, ¿sí? Lo que interpreta Freud son deseos en los sueños, ¿sí? Cada imagen, cada palabra en realidad son palabras porque el paciente cuando cuenta el sueño no pasa una película, no es que se enchufa al celular y te muestra un video de YouTube del sueño, no, lo translitera o lo traspasa a lo que sería un relato con palabras, con lo cual es simbólico, ¿sí? Y de acuerdo a las palabras que va diciendo el paciente, ¿sí? Y con qué asocia esas palabras, ahí es donde se va realizando la interpretación, ¿sí? Y que por lo general, lo que aparece en la interpretación de un sueño es un deseo que está reprimido, porque es un deseo que tiene características quizás, cierta matriz edípica, parricida e incestuosa, ¿sí? Entonces, por ese motivo tiene que ser reprimido eso. No puede aparecer en la conciencia porque si no, angustiaría a la persona, ¿sí? Ahí es donde aparecen los mecanismos de defensa, al servicio de que el yo, la conciencia del sujeto, no se angustie, no se desmorone, por así decirlo, ¿sí? Pero lo que aparecen son esos deseos por lo general, ¿sí? No de Eh, forma manifiesta, ¿sí? Pero Más se allá puede, de también guardar los sueños en el inconsciente, también guarda situaciones vividas. claro, pero de hecho los sueños están hechos de restos diurnos, que son situaciones vividas el día anterior o en la infancia, y el sueño se va ensamblando, utiliza como ladrillos, ¿sí? Esos restos diurnos, esos recuerdos, ¿sí? De la infancia, del día anterior, de la semana anterior. Y a partir de esos ladrillos que son los restos diurnos, se conforma o se arma un significado, un sentido del sueño, que en realidad no es otra cosa que el deseo, ¿sí? Pero bueno, no es complejo, no es difícil, no es imposible hacer la interpretación de un sueño, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, tiene que ser en el contexto de un análisis, ¿sí? Si a ustedes les interesa, les sugiero que lean la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, ¿sí? Donde allí explica cómo Freud analiza los sueños, ¿sí? Después, si puedo, les voy a mandar el texto que debe estar digitalizado, voy a buscar el PDF, o le voy a pasar algún ejemplo de interpretación de los sueños, lo voy a subir, así ustedes lo pueden leer y entender mejor. Acá no lo quiero explicar porque me voy a extender demasiado, ¿sí? Pero básicamente tiene que ver todo con el mismo método en realidad, ¿sí? Que es de la asociación libre. Freud le va preguntando al paciente qué se le ocurre con ese fragmento del sueño. Y a partir de lo que el paciente asocia libremente, le da sentido a ese fragmento del sueño, ¿sí? Es darle más palabras al sueño para que cobre sentido. Si vos tenés una palabra que está aislada, no tiene sentido. Ahora, cuando la empezás a unir, a asociar, a poner en contexto con otras palabras, esa palabra que estaba aislada adquiere sentido. De eso se trata la interpretación, ¿sí? Y que no es otra cosa que un sentido que concierne a ese sujeto, que tiene que ver con la historia personal de ese sujeto,
que tiene que ver con el síntoma de ese sujeto, que tiene que ver con lo que le pasó en la infancia, ¿sí? Es asombroso, ¿sí? El que ha tenido la experiencia de realizar un psicoanálisis, ¿sí? De tipo freudiano, lacaniano, y ha tenido la posibilidad de analizar algún sueño con su analista, es asombroso, te sorprende lo que vas encontrando. Pero bueno, nada, lo dejamos ahí. Lo mismo pasa con los chistes, con los lapsus, con los actos fallidos, se interpretan de la misma manera que el sueño, ¿sí? Básicamente se interpretan a partir de asociaciones. Pero vuelvo a insistir, tiene que estar el andamiaje, el sostén de lo que Freud llamó la transferencia, que es el vínculo del paciente con el analista, ¿sí? Bien, bueno, me extendí mucho con esto. Bueno, lo otro que tenemos es la noción de aparato psíquico, ¿sí? Hablamos de las formaciones del inconsciente y la noción de aparato psíquico. Cuando hablamos de aparato psíquico no es un aparatito que tenemos en nuestro cerebro, ¿sí? No, a esto se le llama la topología freudiana o las tópicas freudianas, que es una manera que Freud tiene de representar el inconsciente y o el aparato psíquico de los sujetos, ¿sí? Y lo hace de alguna manera con una ficción que es la primer tópica freudiana y la segunda tópica freudiana. Pero ¿cómo entiende Freud al aparato psíquico, o la psiquis, mejor dicho? La entiende de manera mecánica. Imagínense que Freud, 1900, ¿a qué tenía acceso? ¿A una computadora? No. Tenía acceso, o en la época había cobrado furor todo lo que son los motores a vapor, toda la maquinaria, ese tipo de maquinarias. Entonces Freud se representaba el aparato psíquico utilizando, digamos, la idea, ¿sí? La representación de lo que es un motor, por ejemplo, ¿sí? Entonces decía que la psiquis humana es un aparato que está constantemente ligando energía con representaciones, ¿sí? Representaciones son palabras, imágenes, símbolos, signos que los une a energía. La energía la podríamos considerar con sentido o con significado, ¿sí? En tanto, el aparato psíquico puede unir esa energía con alguna representación, el aparato psíquico de alguna manera está tranquilo, ¿sí? Si no puede unir esa energía con alguna representación, sube el monto de energía, pasa cierto umbral y el sujeto se angustia, se pone mal. Allí aparece la noción de trauma, ¿sí? Cuando la energía que circula en el aparato es mucha, es como que hay un golpe de tensión, podríamos decir, y el aparato registra ese exceso de energía. A eso lo llama trauma, ¿sí? Queda una marca. ¿El trauma qué es? Una marca de un suceso que nos causó malestar, ¿sí? Que hubo un exceso de energía. Esta energía, no se olviden, no es otra cosa que pulsión, que energía sexual, ¿sí? Para Freud, la energía que circula por la psiquis y por nuestro cuerpo en el sentido de representación no es otra cosa que energía sexual. Freud propone dos tópicas, la primera tópica freudiana y la segunda tópica freudiana. La primera está compuesta por tres sistemas: consciente, preconsciente,
está la línea de la represión, que es el mecanismo que les acabo de comentar, y el sistema consciente. El sistema consciente, preconsciente funcionan asociados. En cambio, el sistema consciente queda como dividido, separado del sistema anterior. Hola, profe, ¿empezó hace mucho? Empecé hace 26 minutos. ¿No era las 6:30? A las 6 puse en Porque el habían grupo. puesto en el grupo que era 6:30. Bueno, hubo un malentendido. Hubo un malentendido. ¿Sí? Estos sistemas y subsistemas tienen particularidades especiales, ¿sí? Que ahora las vamos a ver. Por ejemplo, en el sistema inconsciente tenemos atemporalidad, principio de no contradicción, principio de placer-displacer y proceso primario, ¿sí? ¿Qué son estas características del sistema inconsciente? Atemporalidad quiere decir que en el inconsciente no hay una temporalidad cronológica. Los sucesos se dan de manera temporal, no están ordenados por esta lógica de la cronología. Principio de no contradicción. En el sistema inconsciente pueden coexistir figuras antagónicas, ¿sí? Sin que haya ningún tipo de contradicción. Podemos nombrar a la figura del oxímoron, si ustedes conocen esa figura de la literatura, se asemeja mucho a esto. Principio de placer-displacer. En el inconsciente, en el sistema inconsciente es todo placer, ¿sí? No hay posibilidad de displacer. Tiene que haber todo descarga para que haya alivio y por lo tanto placer. ¿Dónde está el alivio? ¿En la tensión o en la descarga de la tensión? Si nosotros tenemos muchas ganas de hacer pis, ¿sí? Sentimos displacer, ¿sí? ¿Cuándo sentimos alivio y placer? Cuando descargamos. Entonces lo que busca el sistema inconsciente es una constante descarga. El proceso primario es otra característica, ¿sí? Se caracteriza por movilidad de las representaciones y la energía. Hay representaciones que se condensan, es decir, que se juntan, y representaciones o energías que se van desplazando indefinidamente de representación en representación. En cambio, en el sistema preconsciente-consciente tenemos lo contrario, temporalidad, ¿sí? Se rigen por un orden cronológico, principio de contradicción, ¿sí? No se admite la contradicción. No puede ser dos cosas a la misma vez, tiene que ser o blanco o negro, o 0 o 1, sí o no. Principio de realidad, ¿sí? Por más que yo quiera, no sé, descargar algo para sentir placer y alivio, siempre me rijo por el principio de realidad, ¿sí? Por más ganas que yo tenga de orinar y estoy en una reunión, no me voy a orinar encima, voy a esperar a ir al baño, ¿no? Depende. ¿Y No, cómo sí. depende? No me asustes. ¿Por qué depende? Y si está muy lejos, Entonces, que si está muy lejos, se hace una parada mecánica en el camino. ¿cómo? Se hace una parada mecánica en el camino. Ah, bueno, pero no te haces encima. Pero no estoy segura que es no estamos seguros que sea el baño. Está bien, bueno, pero no te haces encima en las ropas, digamos. No, bueno, no. 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 A Por propósito, eso, no. por eso, ahí rige el principio de realidad. Esperás, retenés, postergás hasta ir a un lugar
donde no te vea nadie o mínimamente no te vea nadie y no te ensucies, ¿no? Entonces ahí podés descargar, pero esperás el momento propicio. A eso se llama principio de realidad, ¿sí? Proceso secundario. Según este proceso, las representaciones conservan fijeza y ligazón entre sí, ¿sí? A diferencia del proceso primario, donde las representaciones no tienen una energía que está fija, ligada, acá sí, en el proceso secundario, las representaciones están ligadas con un monto de energía determinado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las dos tópicas, perdón, primer tópica freudiana dividida en 3 sistemas, que a su vez se divide en 2 subsistemas. Preconsciente-consciente, línea de la represión, inconsciente. Bien, segunda tópica freudiana, ¿sí? Esta es la más conocida, pero para mi gusto es bastante chotita la segunda tópica freudiana. No me gusta tanto, porque la solemos confundir o imaginarizar como si tuviésemos, o moralizar, ¿no? Como si tuviésemos un angelito y un diablito y nosotros en el medio. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente no hay que pensarla así, ¿no? La segunda tópica freudiana habla de instancias. El yo, el ello y el superyo, ¿sí? Lo interesante de esta tópica, que es la segunda, es que nos habla del yo, pero no al yo como una instancia autónoma que maneja las demás instancias y hace lo que realmente quiere y tiene una dirección bien determinada por su autodeterminación, valga la redundancia, sino que todo lo contrario, el yo, Freud lo representa una instancia pequeña, ¿sí? Como un jinete montado, ¿sí? En el yo, en el ello y el superyo. El ello es la parte pulsional, lo inconsciente, todo lo que tiene que ver con la descarga. En cambio, el superyo es el heredero del complejo de Edipo y la parte moral, ¿sí? Es la internalización de la moralidad, de las buenas costumbres y de lo que está bien, por así decirlo, ¿sí? Y el yo está lidiando con lo que le pide el ello, con lo que le exige el ello en cuanto a satisfacción, con lo que el super yo le ordena que se controle y con la realidad. Con lo cual, pobre yo se queda como dividido entre todas estas instancias sin saber muy bien qué hacer. En el mejor de los casos, el yo logra alguna solución de compromiso que no es otra cosa que un síntoma, ¿sí? Un síntoma es una solución de compromiso que intenta satisfacer al ello, al super yo y a la realidad, para no angustiarse demasiado, ¿sí? Cuando el yo siente que no puede cumplir con todas estas instancias, ¿qué le pasa? Se angustia, ¿sí? Se angustia. Va a depender de la estructura subjetiva de cada sujeto, ¿no? Algunos se angustian, otros se ponen maníacos, otros se deprimen, etcétera, etcétera. Perdón, profe, ¿qué puso? ¿Qué dijo? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, compañeros? Hola. Dijo que se angustia y que depende de qué del sujeto. El yo depende de lo que le exige. El yo no, parece que cuando... a ver, ¿cómo explicarlo?
Estábamos hablando de la segunda tópica freudiana, que está dividida en yo, ello y superyo. El yo es la parte consciente, el ello es la parte pulsional, lo inconsciente. El superyo es la instancia moral, heredera del complejo de Edipo, donde están todos los mandatos culturales y familiares, morales, ¿sí? Entonces, y la realidad que funciona como otra instancia, ¿sí? Porque el yo tiene que lidiar con las exigencias de el ello, con las exigencias del superyo que le dice portate bien, por decirlo de algún modo, no te alejes del ideal que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, el ideal, serás un gran profesional si vos, en cambio, te dedicas a lo que te pide el ello que te dice, salí de joda, ¿qué te vas a quedar estudiando? Salí de joda, ¿no? Entonces vos si salís de joda, no te vas a poder recibir, y entonces ahí, cuando vos salís de joda, la pasás lindo, pero cuando volvés, el super yo te dice, viste, ahora te vas a sentir culpable, porque no vas a poder llegar al ideal de yo que tenemos, que seas un gran profesional, porque no estudiaste, ¿sí? Más la realidad que también te dice, ¿no? Después la realidad te pasa factura. Te saliste de joda, después te duele todo, ¿sí? Tenés una resaca de aquella, qué sé yo, ¿no? Es como que el yo queda afectado, queda tomado por todas las exigencias de estas diferentes instancias, ya sea con culpa, con angustia, con ansiedad, con dolor en el cuerpo, ¿sí? Algunos sujetos lo pueden tramitar a partir de un síntoma, otros lo pueden tramitar a partir de actos compulsivos, otros lo tramitan con el consumo de sustancias, qué sé yo. Cada sujeto hace lo que puede ante las exigencias de estas instancias que estamos comentando ahora, ¿sí? El neurótico obsesivo tiene más preponderancia el super yo, ¿no? Que intenta tener todo estructurado, todo bien, correcto, todo bien, ¿sí? Ser una persona muy moral, muy correcta, ¿sí? Bien, vamos a avanzar con el texto, ¿sí? Después habla del lenguaje, del inconsciente como un hecho del lenguaje. ¿Por qué dice Freud? Acá este texto habla del inconsciente como un hecho del lenguaje. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinión le merece? Como un hecho del lenguaje, dijo. Ahí dice, el texto que tienen para hoy dice el inconsciente, un hecho del lenguaje. ¿Por qué será? Y porque es una forma de expresión, no con el habla, precisamente, pero de alguna manera expresa qué Con el está habla, con el pasando. habla, ¿eh? Bueno, pero porque lo contamos, pero me refiero a que primero Claro. pasa por una instancia de inconsciente, de adentro de tu cabeza, por decirlo de alguna manera, y después sale a través del habla. Cuando lo contamos, cuando lo transmitimos a alguien. Claro, pero no hay adentro ni afuera. Hay Bueno, superficie. Y está en la superficie del lenguaje. ¿Sí? como seres humanos, pensantes, no, como seres humanos, le ¿El tenemos que dar como pensamiento de qué está hecho? le dan, ¿El pensamiento de qué estaría hecho? sí, no sé. Es básicamente como un iceberg. ¿Como un? Como un iceberg. No, pero O digo, el sea, pensamiento, ¿de qué está hecho? De palabras. Cuando nosotros pensamos con representaciones, ya sean imágenes o representaciones de tipo simbólica, como pueden ser palabras, ¿sí?
¿Nunca se Claro, encontraron igual, hablándose con sí mismos? profe, Sí, los Es ¿no? lo que, creo que es pensamientos lo que hago constantemente. pertenecen al Claro. preconsciente. ¿Cómo? Los pensamientos pertenecen al preconsciente. Sí, se podrían ubicar dentro de lo que es el sistema preconsciente, ¿sí? Pero por eso hay que aclarar esto. El texto que tienen aquí, ¿sí? Que lo escribió la jefa de trabajos prácticos, Ana Riquet, la licenciada Ana Riquet, habla de lo que es el inconsciente freudiano, pero desde la óptica de un psicoanalista llamado Jacques Lacan. ¿Sí? Lacan toma a Freud y cuando lee a Freud se da cuenta que Freud, de todo lo que estaba hablando, tenía que ver con el lenguaje. ¿Sí? ¿Qué hace Lacan? Toma a un lingüista, a diferentes lingüistas y a Freud. Y lee a Freud a partir de esta mirada lingüística. Entonces lo que va a decir Lacan, en principio el primer Lacan, lo primero que escribe Lacan o que dice en sus seminarios, es que el inconsciente en realidad está estructurado como un lenguaje. ¿Y dónde lo encontramos? En formaciones del inconsciente. ¿Y qué son las formaciones del inconsciente? Forma de decir las cosas, ¿sí? Equivocaciones en el habla, los chistes, que los chistes se cuentan, se dicen, los sueños se cuentan, si no, no sabemos de los sueños, los actos fallidos también tienen estructura de lenguaje, ¿sí? Cuando el paciente va a la consulta, ¿sí? ¿Qué nos pasa? ¿Un disquete con la historia de su vida? Nos habla, nos dice qué le pasa, ¿sí? Cuando cuenta sus síntomas, los cuenta, los dice en palabras. Por eso Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿sí? Y está en la superficie del habla, de lo dicho, ¿sí? Básicamente por eso. Pero vuelvo a insistir, es una mirada, es una interpretación de Freud. ¿Sí? Hay otros que no están de acuerdo con que el inconsciente es meramente lenguaje. ¿Sí? El inconsciente tiene mucho de lenguaje, pero hay, por así decirlo, partes del inconsciente que no tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con otras cuestiones. ¿Sí? Pero podemos saber del inconsciente a partir del lenguaje, si no, no tendríamos manera de representarnos el inconsciente. ¿Sí? Bien, otra cuestión importante, la sexualidad, ¿sí? En psicoanálisis. Freud descubre que todos los síntomas y problemáticas que llevaban los pacientes tenían que ver con sucesos traumáticos que habían acaecido en la infancia de los sujetos y habían sido reprimidos, separados de la conciencia. ¿Y a dónde habían ido a parar? Al inconsciente. Al inconsciente. Exactamente, habían ido a parar al inconsciente. Perfecto. ¿Y por qué eran traumáticos? ¿Qué era lo que hacía que un suceso se torne traumático? Porque dejaba huellas. ¿Por qué dejaba huellas? Porque era algo que los había como, no sé cómo explicarlo, como marcados, lastimados, atravesados. Y quizás capaz que había dejado dolor. Claro. Sí, dolor. Y cuando hablamos de dolor, de malestar, de herida, ¿sí? Hablamos de que hay un exceso de energía circulando por el cuerpo, ¿sí? Un exceso de excitación, pero no en el sentido de excitación sexual, en el sentido de excitación de ganas de tener sexo, ¿no? Sino en el sentido de que hay mucha energía allí, ¿sí? Un cúmulo de energía. Cuando sobrepasaba cierto monto, dejaba una marca. Esto era lo traumático. Y adivinen qué sucesos provocaban traumas.
¿qué descubría Freud? ¿Qué sucesos eran los que causaban algún trauma? Es decir, exceso de excitación, exceso de energía. Abusos. Sucesos no siempre eran abusos, no siempre eran abusos, ¿sí? Pero obviamente un abuso deja una marca traumática, ¿sí? No, puede ser capaz algún susto con el, por ejemplo, no sé, vio una araña gigante, no sé. Yo, por ejemplo, si veo una, me quedo traumada para siempre y ya está. Pero Claro, hay gente que pero, después no puede enfrentar eso, no Claro, puede pero claro, enfrentar pero eso no es eso es una lo fobia. primero que vos decís. Pero Freud no se va a quedar con claro, que vos le tenés miedo a las arañas. Freud claro, él era va a más ir más profundo que allá y te yo. va a decir a usted, ¿qué se le ocurre con arañas? Y va a ir Claro. para otro lado Freud y lo vas a tener lo vas a terminar asociando con algo de tu Que no infancia, tenía nada que ver con traumático. la Que no quiero en sí. decir, ¿no? Momento, voy a... Perdón, llegó mi hija. Anda a bañarte, por favor. Eh, Claro, se lo va a llevar para otro lado. O no es sea, que te lo va a exactamente. llevar, tu Era más inconsciente lo va a asociar con otra cosa. ¿Sí? claro, él era más profundo que yo, por supuesto. Lo iba a llevar, digamos, para el lado, no sé si lo iba a llevar, pero iba a desencadenar o iba a desenredar ese nudo que desembocaba en una araña con algo más que por ahí podía estar Claro, en como qué vínculo. sensaciones te produce, qué es lo primero que se te viene a la mente cuando ves una araña, explicarlo en sensaciones y así, ahí como que Una le va escoba. rebuscando. Lo primero que se me viene a la mente es una escoba. No, pero sí, Bueno, entiendo. no vamos a hacer una interpretación de tu miedo acá, obviamente, pero lo que Puedo sí hacer podemos, vamos a sacar tu ejemplo, ¿sí? Lo agradecemos, pero nada, lo que podemos decir es que Freud lo que descubre básicamente que lo traumático y este exceso de energía tenía que ver con que los sucesos traumáticos eran sucesos relacionados con lo sexual, con la muerte y con la sexualidad, ¿sí? Encontraba en todo lo mismo, ¿sí? Muchas veces, y eso deja Profe, un trauma muy profundo, eh, a veces excede lo traumático, ¿sí? Los abusos, ¿no? Pero muchas da la veces no casualidad tenía que ver que, con abusos, sino con el encontrarse con la sexualidad del otro. Por ejemplo, chicos que recordaban haber encontrado a los padres teniendo sexo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Eso es un abuso? No, es un descuido de los padres que pasa, pero es encontrar al padre y a la madre, ¿no? Teniendo sexo, es encontrarse con profe, el puede ser que deseo del ambas otro. cosas son porque no se tomaban con normalidad, es decir, tanto la muerte como el sexo dentro de todo son tabú, no es algo que se hable con total libertad. Claro, claro, pero porque culturalmente está velado, está Claro, prohibido, por eso mismo. es tabú, ¿sí? Hoy por hoy, si bien la sexualidad, aunque parezca mentira, sigue siendo tabú, no lo es tanto como la muerte. Hoy es más tabú la muerte que la sexualidad. Fíjense que a los chicos no se les habla de la muerte, se esconde todo lo que tenga que ver con la muerte. Se Claro, evita y de llevar hecho a en los un tiempo chicos a antes los era mucho velorios, a peor. los velatorios. No, no quiero que vaya al velatorio del abuelo que lo quería tanto porque tengo miedo que me quede traumadito después de eso. ¿No? Profe, sabe que no hace mucho, hace mes y medio falleció mi mamá y una de las cosas que yo le pedí a mi marido fue, no sé cómo vas a hacer, pero yo quiero velarla con el cajón abierto, quiero que mis nenas que tienen 7, 8 años, 12, la vean, la recuerden, le digo, y que cierren esto y que la abuela está donde está. Claro, No sabía si estaba bien, si estaba mal, claro, pero para ellos, la abuela falleció y no claro, se lo oculté ni nada. claro, 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 claro. Claro que sí. Es difícil, pero bueno. Igual con esto no es que vamos a hacer una psicoprofilaxis de los Igual no traumas. se sabe que para uno no sea tabú, para la sociedad sigue siendo tabú y eso pesa Claro, mucho más.
Claro, claro. La cultura, la sociedad en la que uno vive es parte del inconsciente de uno, con lo cual, si bien en tu familia no es tabú eso, en tu cultura en la que vivís es tabú, con lo cual te termina funcionando como tabú para vos, ¿no? Te deja una marca, ¿no? Eso. Bueno, esto, entonces, Freud lo que descubrió es que la sexualidad, ¿sí? El encuentro con la sexualidad o con la muerte es lo que provoca lo traumático, ¿sí? Pero Freud no se queda con la sexualidad en sentido genital, el acto sexual, el coito. Para Freud eso era sexo, pero cuando Freud hablaba de sexualidad se refería a algo mucho más amplio y más complejo, ¿sí? Para Freud, todas las sensaciones que tenemos en el cuerpo tienen que ver con la sexualidad, porque y tiene que ver con el recorrido de la energía pulsional, ¿sí? La energía pulsional, Freud lo equipara o lo compara con lo que es el instinto animal y lo diferencia. Dice, los animales tienen instinto, saben cuándo hacer las cosas y cuándo no, porque nacen sabiendo. En cambio, el ser humano, si no se lo enseñan, si no le enseñan cómo manejar esa energía, no sabe qué hacer, no sabe cómo manejarla, ¿sí? Bien, además, el instinto tiene determinada época de celo, tiene un objeto predeterminado. En cambio, la pulsión no. La pulsión es constante, todo el año, ¿sí? Buscamos la satisfacción pulsional. No tenemos épocas de celo, aunque algunas personas parece que en algún momento están en celo, pero eso es otra historia. Pero bueno, eso es otra historia, no entremos, no vayamos por ahí, pero bueno. ¿Sí? Por hablar pavada ya me olvidé lo que tenía que decir. Bien, ¿sí? Entonces, Freud diferencia instinto de pulsión. Los seres humanos no tenemos instintos, tenemos pulsión, que es una fuerza constante, ¿sí? Que es es una energía que recorre todo nuestro cuerpo, que no tiene un objeto fijado por la naturaleza, puede ser cualquier objeto. Ahora bien, cuando la pulsión se fija en un objeto, tiene que ser ese, no te acepta otro, ¿sí? A ustedes, a todos nos pasa, ¿no? Que fijamos nuestra energía pulsional en alguna persona o en alguna actividad, ¿no? Que nos causa satisfacción. Cuando nos enamoramos de alguien, fijamos nuestra pulsión en esa persona, ¿sí? Y cuando realmente estamos enamorados, no nos vengan con otra persona, por más que sea re linda. Cuando nos enamoramos es la persona de la que nos enamoramos. No aceptamos otra persona, ¿no? Con eso tiene que ver la fijación de la pulsión. Puede ser una persona del mismo sexo, de otro género, puede ser un objeto inanimado también, los fetichistas. Vieron las personas que se excitan con, por ejemplo, zapatos, ¿sí? O con, no sé, objetos inanimados, Pies, no sé cuál. con pies, por ejemplo. Con pies, ¿no? Hay unas películas muy interesantes de Woody Allen, ¿no? Que hace Estaba referencia a pensando en eso, la misma película. ¿no? Estaba pensando en Que un flaco se iba con una mujer muy, muy hermosa, pero no le presta atención a ella, sí a sus pies, ¿no? Entonces como que estaba fijado en sus pies, ¿no? Bien, y ahí no hay objeto natural que diga, ah, no, pero se tendría que... No, la pulsión se fija, vaya a saber por qué, en los pies, y no en la mujer, sino en una parte de esa persona, ¿no? Otra cuestión también muy importante sobre la sexualidad en Freud, del concepto de sexualidad freudiana, es que la sexualidad no es exclusiva de los adultos. Desde que nacemos hasta que morimos tenemos sexualidad, con lo cual Freud fue muy criticado por esto en su época, en el 1900, época victoriana.
ultramoral, aunque bastante hipócritas, por cierto, ¿sí? Fue criticado por decir que los niños, esos angelitos puros, también tenían sexualidad, ¿sí? Pero obviamente, con esto no quería decir que los niños tendrían que tener sexo, no, no estaba diciendo eso, sino que también tenían sensaciones que tenían que ver con el recorrido de la pulsión, ¿sí? Sí, hacía más hincapié en los placeres. Claro. Uno era roce del pañal, algo así, ¿no, profe? sea, No los escucho por placeres estar... sensoriales. O sea, hacía más hincapié quizás en las acciones sensoriales, en el placer. Por Ojo, tanto, Diana, que para Freud lo pulsional no es sinónimo de placer. Muchas situaciones que son displacenteras, ¿sí? En realidad tienen que ver con la pulsión. Lo pulsional causa molestia, causa malestar, ¿sí? Ojo con eso, incomodidad. porque acumula tensión. Puede ser, profe, que Freud decía que los bebés tenían como esas zonas en la boca y en lo que era la parte del ano. Ahí vamos. Creo que Rocío Cinturión quería comentar algo y la tapé con lo que dije. Sí, sí, tenía que ver algo con el roce del pañal, algo así comentaba también. Exactamente, por ahí vamos. Otro concepto u otra cuestión importante cuando hablamos de la sexualidad en el ser humano es el de zonas erógenas, ¿sí? Las zonas erógenas son cualquier parte del cuerpo, por lo general son nuestros agujeros, ¿sí? Ano, meato urinario, las narinas, los oídos, la boca, ¿sí? Los ojos, el costado de las orejas, qué sé yo, todos los bordes de nuestro cuerpo o cualquier parte del cuerpo funciona como zona erógena. ¿Qué significa esto? Una zona plausible de ser excitada, es decir, una zona plausible de ser recorrida por esta energía pulsional, ¿sí? Los genitales, podríamos decir que naturalmente, muy entre comillas, son las zonas erógenas por excelencia. Pero todos sabemos que sentimos placer en otras partes del cuerpo, que son zonas erógenas. Cada uno conoce sus zonas erógenas, ¿no? O las zonas erógenas de la pareja, o de las parejas que tiene, qué sé yo, ¿sí? Que no siempre tienen que ver con los genitales, ¿no? De hecho, los juegos previos al coito propiamente dicho, ¿sí? Se involucran otras zonas del cuerpo que no son necesariamente los genitales. Bien. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la pulsión? Y ahí vamos, se los nombro. Yo lo tengo, profe. A ver. No sé, acá dice meta, profe. Meta, empuje, objeto. Sí, meta, objeto, empuje. ¿Qué más? Fuente, profe. Y fuente, ¿sí? Cuando habla de meta, significa básicamente la satisfacción. ¿Cuál es la finalidad de la pulsión? La satisfacción. A excepción, hace Freud una excepción que son las pulsiones de meta inhibida. Que la satisfacción está en ser inhibida. Pero bueno, eso es un tema aparte. ¿Y cómo se logra la satisfacción? Cuando la pulsión recorre alguna parte del cuerpo. Esperen que voy a conectar el cargador que me estoy quedando sin baterías. Bien, después está el empuje, que es el factor o aspecto motor de la pulsión, que es la exigencia de trabajo, ¿sí? Para que una pulsión logre la satisfacción,
hay que realizar una acción motora, ¿sí? Por ejemplo, si el bebé, su boca es recorrida por la pulsión oral, ¿qué acción debe realizar para satisfacer la pulsión oral? La ¿Qué succión, tiene que hacer? succionar, cuando Succionar. toma la teta. Exactamente. Tiene que succionar. En cambio, si la pulsión recorre el ano, ¿sí? ¿Qué acción o empuje o factor motor debe realizar? Defecar. Defecar, ¿qué es? O expulsar o retener, ¿sí? La Claro. retención también causa placer, como el expulsar. Pueden ser cualquiera de las dos o ambas. El objeto. El objeto es lo exterior al cuerpo del sujeto, ¿sí? Es a través de lo cual se busca alcanzar la meta, que habíamos dicho que la meta es la satisfacción. ¿Y cómo se alcanza la satisfacción? A través de un objeto exterior al cuerpo. En el caso del bebé, ¿qué objeto utiliza para satisfacer la pulsión oral? A través de la succión. La teta o el chupete. La teta, el Teta o el chupete, chupete. o la mamadera, Dedo. o el dedo, El o bordillo. cualquier objeto. O las manos. ¿Cómo? O las O la- manos. O la mano. Pero puede ser cualquier objeto que chupe, ¿sí? Pero cuando es uno, tiene que ser ese. Cuando se fija en determinado objeto, no puede ser otro, ¿sí? Claro. Aquellos que tienen o que han tenido hijos bebé, ¿no le ha pasado que tenía un chupete determinado de determinada marca y si no tenía ese chupete no dormía? ¿Sí? Me ha pasado de salir 12 de la noche, 1 de la mañana a alguna farmacia a buscar ese chupete, esa marca, ¿sí? Babelito anatómico de látex, porque si no, la piba no dormía, ¿sí? Si no tenía ese chupete, ¿no? Pero claro, puede ser cualquier objeto, pero una vez que hay fijación en uno, tiene que ser ese, ¿sí? Y esto equivale a diferentes tipos de pulsión, a diferentes objetos, ¿sí? Y zonas del cuerpo. Y después está la fuente. La fuente es básicamente la zona erógena, que es una parte del cuerpo, siempre es un recorte del cuerpo, ¿sí? Que, como decía recién, es algún borde de nuestro cuerpo, ya sea el borde de la boca, los labios, el borde de la nariz, ¿sí? Aquellos que manejan, hay toda una satisfacción, ¿no? Cuando hay un semáforo, ¿no? Introducirse, uno si observa, cuando frenan un semáforo, ves los otros conductores, siempre se llevan el dedo a la nariz, ¿no? ¿Qué tipo de satisfacción hay, ¿no? Pero bueno, siempre tiene que ver con el recorrido de una parte del cuerpo, de los bordes de una parte del cuerpo. Esa es la fuente. Es la zona del cuerpo que es recorrida por la pulsión. ¿Sí? Bien. Y después tenemos las etapas del desarrollo psicosexual, que está, hay 3 etapas básicamente. 4 etapas. Fase oral de 0 a 2 años, fase anal de 2 a 4 años, fase fálico-genital de 4 a 6 años y fase de latencia o periodo de latencia de 6 años hasta la pubertad, ¿sí? La fase oral tiene que ver con esto del bebé recién nacido, es la primera etapa de vida donde la zona erógena es la boca, ¿sí? El empuje es la succión, ¿sí? El objeto es la teta o sus subrogados y así. Después está la fase, esta primer fase oral tiene que ver con la alimentación y con la presencia del otro, de acuerdo a cómo ese otro ha alimentado a ese bebé, ¿sí? Va a dejar una marca, una fijación en el tipo de satisfacción en lo oral, en la presencia del otro, ¿sí? Noten que la
satisfacción siempre viene del lado de afuera, del lado del otro, ¿sí? Después está la fase anal, que es de 2 a 4 años, donde aparece el control de esfínteres, tiene mucho que ver con las exigencias de los padres, que le dicen que tiene que hacer caca y pis en el inodoro, ¿sí? Y no en el pañal, ¿sí? Esto va a dejar una marca en esa zona y en el carácter y en la personalidad de ese sujeto, ¿sí? Después está la fase fálico-genital de 6 años, de 4 a 6 años, es que es la parte esta donde se descubren el pene, o sea, donde se descubren el clítoris, y está toda la actividad masturbatoria, ¿sí? Que como todavía no están los diques morales, lo hacen adelante de las otras personas, ¿sí? Por ahí se muestran los genitales entre otros chicos, ¿sí? Esta fase es algo hasta esperable, no quiero decir normal, porque ¿qué es normal cuando se trata de sexualidad humana? Pero es algo esperable, ¿sí? Que suceda esto. Y todo esto de los genitales, ¿sí? Donde la zona erógena pasa a ser los genitales, está asociada a todo lo que es el complejo de Edipo, a tomar a la mamá como objeto sexual y al papá como un rival, ¿sí? Y ahí es donde aparece toda la premisa universal del falo, donde creen que todos los sujetos y todos los objetos tienen falo, tienen pene, ¿sí? Después aparece el temor a la castración, de que el papá le corte el pene, es la amenaza de castración, ¿sí? Porque queda asociado ese acto masturbatorio, queda asociado con fantasías incestuosas, y ahí es donde se empieza a conformar el super yo y aparece la amenaza de castración, la amenaza de corte, ¿sí? Bien, y después aparece comienza el periodo de latencia a partir de los 6 años, donde todo este empuje, este desborde y este exhibicionismo de energía y pulsión sexual queda totalmente tapado, inhibido, latente. No es que desaparece, no es que se va la pulsión sexual, queda latente, queda allí tapada por los diques morales. Esto le va a permitir canalizar su energía en otras actividades como la escritura, la lectura, hacer algún deporte, les va a permitir estar sentado en la escuela, ¿sí? Por eso a algunos chicos a veces en el primer grado, segundo grado, todavía les cuesta mantenerse sentados porque todavía no han logrado el periodo, no han entrado el periodo de latencia, ¿no? Entonces es como una hiperactividad a raíz de eso, ¿no? Más con todos los estímulos que reciben hoy por hoy los chicos, ¿no? De los medios, digo que esté mal, digo lo que pasa, ¿no? Hoy por hoy. Queda ahí como un señor mayor que está criticando, ¿no? Porque ahora, pero bueno. Básicamente eso. ¿Alguna pregunta? Nada, profe, una masa, como explica. No, profe. Bueno, no, es un montón, perdón, es un montonazo lo que expliqué hoy, ¿sí? Nos va a probar a todos, ¿no? Yo no apruebo esta la pasamos todos. Después de lo que escuchamos, me tiran la presión a mí como si yo los aprobase. Ustedes se aprueban. es verdad, es verdad. Ustedes se autorizan. Yo encontré tu video del recién nacido en YouTube y no lo entregué todavía, pero lo estoy escribiendo tal cual usted lo dijo. Bueno. O sea, me va quedando recontra re bien. Dije, nada, no me puedes aprobar porque lo dijo él. Punto. Uy, guay, qué compromiso ahora, qué compromiso. Me ponen en un ¿Cómo va a ser el parcial? ¿Y Va a cuándo? ser múltiple choice. Va a ser múltiple choice, ¿sí?